Good morning. If we can turn to Acts chapter 4, and we'll begin at verse 29. Acts chapter 4, verse 29. And now, Lord, take note of their threats and grant that your bondservants may speak your word with all confidence, while you extend your hand to heal, and signs and wonders take place through the name of your holy servant Jesus. And when they had prayed, the place where they had gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak the word of God with boldness. And the congregation of those who believed were of one heart and soul, and not one of them claimed that anything belonging to him was his own, but all things were common property to them, and with great power the apostles were giving testimony to the resurrection of the Lord Jesus, and abundant grace was upon them all. For there was not a needy person among them, for all who were owners of land or houses would sell them and bring the proceeds of the sales and lay them at the apostles' feet, and they would be distributed to each as any had need. Then if we can go to chapter 5, down to verse 12. At the hands of the apostles, many signs and wonders were taking place among the people, and they were all with one accord in Solomon's portico. But none of the rest dared to associate with them. However, the people held them in high esteem. And all the more believers in the Lord, multitudes of men and women, were constantly added to their number. Mary, and good morning. Welcome, each of you. Welcome. Thank you for welcoming back. It's good to be back. I want to welcome those of you joining us by live stream as well. We thank the Lord for the opportunity to be able to make this ministry available beyond these walls. And what a privilege to just lift our voices in praise to our Creator, our Savior, our life, our joy, our purpose. He is everything. And just want to dismiss the preschool. Preschool, we have Sunday school for you this morning. And so if you're in preschool, you are welcome to go at this time for your class. Just a quick announcement. I want to remind everyone of the upcoming Friends of Israel Prophecy Conference that we are hosting here at Parkdale Friday through Saturday, October 21 and 22. Ahead of that conference, the Thursday night, October 20th, Friends of Israel are hosting an Honor Israel night at the Varsity Community Center, and we're hoping that a number of you from Parkdale will be able to attend that and help build bridges of support to the Jewish community in Calgary. That's really the purpose of it, bridge building with the Jewish community that Friends of Israel and our church are seeking to reach out to. So please talk to Jeff and Colleen Shaw. Would you stand, please, Jeff and Colleen? There, right. Talk to them. They'll be in the foyer following the service for more information. And let's support bringing love of the Lord to his chosen people here in Calgary. Let's bow our hearts before we look to God's word. Heavenly Father, we are so grateful to be part of your family. Once your enemies, now seated as children of God around the table of God. And Lord, we want to feast this morning on the word of God. Your word is the bread of life. And Father, we ask that you would give us understanding. I ask that you would fill my mouth with words and my heart with conviction and joy. And Lord, as we receive your word,
Fill our hearts with faith, and may your word accomplish its purpose in our lives, transforming us, changing us, shaping, molding us into the likeness of Jesus Christ. And Heavenly Father, we pray that as we go out from Cristo. here bearing this precious seed, that you would lead us to those Señor, ayúdanos who share the good news of a guiar a aquellos que necesitan escuchar de tu palabra. And now we just commit this time unto you Señor, and ask you to have your way. ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y te pido que tú, Señor, nos guíes en el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. So we're going to Vamos a the book of Esther this morning. terminar el libro de Esther en esta mañana. Last spring, ¿Se acuerdan que and if you recall, the first time we were looking at the literal historical interpretation estábamos viendo el libro de Esther antes de este pequeña pausa que tomamos en los pilares de la iglesia? Y les voy a dar un pequeño recordatorio. El libro de Esther es un libro particular porque no se habla el nombre de Dios. Y sin embargo, Dios es el personaje principal que está detrás de las páginas de este libro. La primera vez que lo estudiamos, nos fuimos sobre la historia que está escrita, pero la segunda vez empezamos a ver todas las cosas. En la primera parte vimos todas las cosas históricas y literales, pero en la segunda parte vimos toda esta teología simbólica, todo el significado de los personajes, sus acciones, y descubrimos en el libro de Esther que este libro exalta al Señor, exalta a Cristo y se presentan de una forma hermosa y se dramatiza el Evangelio del Nuevo Testamento a pesar de que ellos estaban viviendo en el Antiguo Testamento. Y entonces se suponía que yo tenía que terminar el 31 de julio, pero luego tomamos vacaciones y luego pues no habíamos podido regresar a estos estudios, pero hoy quiero terminar nuestro estudio. Y como ya les había dicho antes, la próxima semana vamos a empezar con Mateo. Y bueno, tal vez no voy a terminar todo lo que quisiera decirles, pero bueno, tal vez en el futuro vamos a poder hablar más sobre Esther. Hoy vamos a leer, y si ustedes no saben de lo que habíamos hablado de Esther, tal vez los voy a dejar un poco a oscuras, pero pueden revisar estos videos y confío que el Señor les va a hablar y ustedes puedan entender algo, sí, aunque no hayan escuchado todo el contexto anteriormente. Solo para recordarles, Esther, la reina Esther, representa a esta persona nacida de nuevo. Como ya les había dicho, esta historia de Esther está representando un drama y está representando aspectos de la fe cristiana y del evangelio y de la vida. Y Esther representa el espíritu nuevo que hay en una persona cuando nace de nuevo, que está relacionado estrechamente con el Espíritu de Dios. Mardoqueo representa la vida de Cristo, el Espíritu de Dios. Amán, el malvado Amán, representa nuestra carne. Nuestra carne es un término espiritual que se refiere a esa tendencia independiente que quiere estar en control de nuestras vidas y que trata de controlar las vidas de otros y hacer las cosas a mi manera, en rebelión,
en contra de la sumisión a Dios. Esa es la carne. It is that urge in each of us to play God over our own lives. Y que nos Others to try and control insta so that a things go well with me. jugar el papel de Dios en la vida, en nuestra vida y en la vida de otros. Y otra Self-will, palabra para la carne es el yo mismo, el autosuficiencia, confiar en mí mismo, la autodependencia, etcétera. Es esa disposición que compite contra Dios por el control, porque confiamos más en nosotros mismos que en Dios. and it's the Persian kingdom Y esto nos pone en conflicto con Dios. El reino persa representa nuestra vida en general, incluyendo nuestras experiencias, trabajo, nuestras relaciones, nuestra salud, nuestras influencias y lo que logramos, etcétera. Lo que experimentamos, nuestra alma. Y el rey Asuero representa nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, eso que pensamos y sentimos, by the king. All the decisions made by esas our mind decisiones que hace el rey, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, and therefore y wants to affect your life. They need to control si alguien quiere afectar the soul. So if you get tu vida, tiene que afectar tus emociones y tu mente. Y eso va a controlar tu vida. Y ahí es donde toma lugar la batalla, en la mente de la gente. Mordecai represents Mardoqueo representa el Espíritu de Dios or Haman. y está buscando el control de esta persona. O Amán, que es el malvado, la carne, que también quiere controlar la vida de esta persona. Over the king and thus control La carne quiere controlar la mente is this wicked para poder controlar todo el reino. represents the Y esto está representado por Amán, es la carne. increase its control over the La carne quiere aumentar ese control sobre el reino, quiere absoluta autoridad y controlar nuestras vidas. Esa es la carne. throughout the story the Y a través de la historia, el Espíritu Santo, Mardoqueo, conflict está en conflicto con la carne, o sea, con Amán. to Haman Cuando Mardoqueo se resiste a la autoridad, Amán se llena de una ira tan grande que who represented everything in our life that's associated no solo se refleja en contra de Mardoqueo, sino en contra de todos los judíos. Y lo vimos en Esther capítulo 3, verso 13. Mordecai provoking Haman, resisting his authority. Porque Mardoqueo se resiste a esta autoridad de Amán. Sent out Y entonces Amán manda to destroy cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar. just as Haman thought that he was about to destroy Mordecai, Y justo cuando Amán pensó que ya había destruido a Mardoqueo, those that he had prepared for Mordecai. Amán empieza a preparar la horca para Mardoqueo. Pero fíjense lo que sucede en Esther, capítulo 7, del 9 al 10. Haman made for Mordecai Ahora, good on the king's behalf is dijo Jarbona a uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, cuélguenlo en ella. I really should be taking a lot of time here because this is one of the most clear Y aquí debería yo de tomar más tiempo porque esto es algo central en el libro de Esther y es un reflejo de la cruz, de la obra de Jesucristo en la cruz como nuestro sustituto. of the cross. And unlike Mordecai, Y a diferencia de Mardoqueo, Jesucristo destroyed by it, murió en la cruz, pero no fue destruido por ella. but Satan himself who suffered the mortal blow of defeat on the cross.
Satanás sufrió el golpe mortal en la cruz, ese golpe mortal que había preparado para Jesús, lo recibió él. En la cruz, Jesús fue solamente herido en el talón, pero Satanás, su cabeza fue quebrantada allí. Esther 8, 1 y 2 es donde nos quedamos en julio. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella, y se quitó el anillo, el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Recuerden que este anillo otorgaba la autoridad de aquel que lo poseía sobre todo el reino. Entonces, la primera mitad de la historia, Amán, o sea, la carne, tenía el anillo en su dedo. Pero aquí, Mardoqueo, representando al Espíritu Santo, ahora recibe la autoridad sobre el reino, simbolizando que la mente, el alma, ahora tiene autoridad sobre este reino, pero se le está dando al Espíritu Santo, simbolizando que el Espíritu Santo tiene control sobre nuestras vidas. Y la casa de Amán, que antes le pertenecía a la carne, ahora se le da al Espíritu Santo. Hay algo aquí simbólico que para mucha gente está difícil de entender. Yo mismo no lo pude entender al principio. Y es esto: si Mardoqueo representa al Espíritu Santo, la vida de Jesucristo en un creyente, ¿por qué él no es hecho rey? Fíjense el último verso al final de la historia. Este es el verso que concluye el drama, que describe el caminar de un cristiano, del nuevo nacimiento, vencer la carne y ahora vivir una vida llena del Espíritu Santo. Y extrañamente, así es como el drama termina, con estas palabras en Esther 10, verso 3. Porque Mardoqueo, el judío, fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Pero ¿por qué el drama termina con Mardoqueo, aquel que tenía el rol del Espíritu Santo como segundo del rey, que simboliza el alma del hombre? No me parece que debería de ser así al final. Y esto es intencional por Dios, que es el autor, y que Él está representando totalmente porque Dios escogió, cómo Dios escogió relacionarse con su pueblo. Esta es una importante lección que nosotros tenemos que aprender. Si nosotros hemos dado nuestra vida al Señor, ¿por qué todavía estamos batallando con el pecado? Y una nota aquí a un ladito, quiero decirles que hay una controversia que sigue siendo controversial entre los arminianos y los calvinistas. Si Dios es soberano, ¿por qué no? ¿Por qué seguimos batallando con el pecado? Esta es una controversia que está aquí también. ¿Por qué? Vemos aquí
esta situación. El personaje principal, hermanos, no es Esther. Principal personaje aquí es el Señor, nuestro Dios soberano. Él es el personaje principal de la historia. Y sin embargo, el hecho más sorprendente es que Dios ha escogido darnos poder de voto, voz y voto. Él ha elegido darnos autoridad sobre nuestras vidas y Él ha escogido que nosotros podamos someternos a su autoridad o a la autoridad de Dios. A pesar de que el Espíritu Santo habita nuestra humanidad como creyentes, Él nunca va a violar la soberanía de tu voluntad, de tu libre albedrío. La soberanía de Dios nunca te va a quitar la responsabilidad moral de escoger y de experimentar las consecuencias de tus acciones. Y a pesar de que Él es un Dios soberano y sobrenaturalmente obra sobre todo de acuerdo a su plan y a su propósito en el reino de tu vida, Él ha escogido posicionarse a sí mismo como segundo sobre tu alma. Pero si tú quieres que Él sea el amo y el Señor sobre tu comportamiento y que ejercite supremo control como número uno en cada parte de tu vida, tú tienes la libertad de escoger momento a momento cada acción de tu vida para cederle a Él la autoridad sobre ti. En cualquier momento, tú tienes esa terrible libertad de elegir. El Señor lo hizo intencionalmente y es nuestra responsabilidad, momento a momento, constantemente, sobre cada decisión de nuestra vida, ceder esa decisión a Dios. No mi voluntad, sino la tuya, Señor. Porque si en cualquier momento nosotros hacemos una decisión que no se alinea con la voluntad de Dios, es nuestra decisión, porque Dios ha puesto a su Espíritu Santo ahí en nosotros, pero Él nunca va a tomar el primer lugar sobre ti hasta que tú decidas darle el primer lugar en tu vida. Y entonces Él lo será. Por eso nosotros tenemos que estar constantemente dándole lugar al Señor, porque el Señor nos ha dado voz y voto. Y eso es lo que nos hace diferentes a los animales. Dios nos hace seres responsables, moralmente responsables. Y ese es nuestro derecho de escoger y nos permite responder al amor de Dios y amarlo en una forma que tenga significado, porque Él no nos está obligando. Es nuestra opción amar al Señor o no. Nosotros no estamos obligados a obedecerle. Él nos da elección de hacerlo o no. Y yo sé que muchas veces quisiéramos que Él nos forzara, nos obligara a hacerlo, especialmente cuando se nos hace tan difícil obedecer, pero Él no lo va a hacer. A veces quisiéramos, Señor, ayúdanos a ser la persona que tú quieres, oblíganos a ser así, pero el Señor no nos va a hacer. A veces lo hacemos con nuestros hijos, pero el Señor no lo va a hacer con los suyos. Cuando todos los jugadores están en el lugar correcto y todos se rinden a la voluntad de Dios y se alejan de esa tendencia de independencia
con la que nacemos, que es la carne, entonces experimentamos lo que la Biblia dice, que somos llenos del Espíritu Santo. Vivimos una vida llena del Espíritu Santo. Mardoqueo no tomó el primer lugar. Él siempre vino en segundo lugar. Él tuvo poder y autoridad, pero la ley primera que se dio se quedó. Pero él dio una segunda ley que le dio poder a los judíos para defenderse en aquel día donde estaban autorizados sus enemigos a matarlos. Esto es como los judíos tuvieron la autoridad de matar a sus enemigos en defensa propia. Y esta es una imagen de la guerra espiritual. Nuestro enemigo no es removido. Efesios 6 nos dice que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados y poderes y autoridades de maldad, con huestes de maldad, contra huestes de maldad. Pero el Señor nos ha dado el poder para vencer a nuestro enemigo. Ya lo vimos. Pero ahora el enemigo ya no está en el trono de nuestra vida, sino que el Espíritu Santo, que antes estaba solamente en la puerta de entrada de nuestra vida, ahora tiene todo el control sobre este reino, ahora tiene el anillo de autoridad en su dedo y ahora nosotros podemos tener una vida gloriosa porque es una imagen de nuestra vida espiritual, de lo que la Biblia llama una vida llena del Espíritu, cuando no solo el Señor Jesús está en nosotros, sino que ahora Él está ejercitando autoridad sobre nuestra mente, emociones, voluntad y ahora Él está ejercitando esta autoridad sobre nosotros y trae bendición al reino de nuestra vida cuando nosotros estamos llenos o controlados por el Espíritu Santo, como lo vimos en Esther 8, 15, 16 y 17. ¿Cómo se ve esta vida llena del Espíritu Santo? Esta vida que se rinde a Él. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una corona de oro y un manto de lino y púrpura. Aquí Mardoqueo representa el Espíritu Santo y ahora está en autoridad y está en control sobre la ciudad y su presencia es visible en el reino y la ciudad de Susa se regocija. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. No como el sábado, un día a la semana, sino todos los días de su vida. Es un perpetuo estado de gozo, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos. Estos versos están llenos de significado espiritual, pero déjenme llevarles a este pasaje que leyó Larry esta mañana, Hechos 5, 12 al 14, dice que ellos estaban todos que todos los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes
en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más y más. Gran número, así de hombres como de mujeres. Es lo mismo de lo que está hablando Esther. Así que nuestro dilema es, cuando nosotros somos salvos, el Espíritu Santo viene a nuestra vida, pero no toma control de nuestra vida automáticamente. Él se pone en segundo lugar y entonces nosotros intencionalmente tenemos que rendirnos el control de nuestra vida a Él intencionalmente, transfiriendo esta autoridad de nosotros a Cristo. Pero nosotros estamos diseñados de tal manera que si no le damos el control a Cristo, quiere decir que nosotros estamos en control. Y Cristo no nos los va a quitar a la fuerza. Tenemos que cederlo a cada momento. Jesús lo dijo de esta manera en Lucas 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta es una actitud diaria. Señor, todos los días me rindo a ti, me rindo a ti. Y confiar en que el Señor está en control y que Él está tras bambalinas logrando su plan para nuestra victoria cuando nosotros dejamos ese lugar de autoridad a Él. Nosotros dejamos nuestra cruz diariamente, lo ponemos a Él primeramente y dejamos que la carne sea derrotada en nuestras vidas. Ahora, esto no es una cosa de que ya se toma la victoria y se libera y ya, nunca más. No, este es un patrón para toda la vida que tenemos que seguir todos los días. Y así como continúa la historia de Esther, y vamos viendo, vamos descubriendo que Amán tenía muchos hijos, muchos parientes en todo el reino, y todos ellos representan el reino. Son enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Dios. Y ellos fueron muriendo, y eso es una imagen de cómo experimentamos libertad de la tiranía del enemigo. Es como cuando tratamos de quitar el diente del león de nuestro pasto. Tú piensas que ya te libraste de todo el diente del león y de repente vuelven a salir. Tenemos que estar vigilando para quitar esas hierbas de nuestro pasto. De la misma manera, tenemos que estar vigilando nuestra vida, para que esa tendencia de independencia de la carne no controle de nuevo nuestra vida. Y tenemos que reconocer que Dios nos ha dado ese poder de veto para decidir. Y nosotros tendemos a estar otra vez en control. Él no nos va a forzar. Y para ayudarlos a aprender más acerca de la experiencia de la libertad, de la tiranía de la carne, les recomiendo mucho que asistan a la conferencia de la vida intercambiada, porque nada me ha ayudado más a comprender mi identidad en Cristo y qué significa tener victoria sobre la carne en mi vida que esta conferencia. Se las recomiendo mucho, que se llevará a cabo dentro de 10 días, del 13 al 15 de octubre. Octubre 13, 14 y 15. Pueden hablar con Dallas si necesitan más información. Vamos a Esther, capítulo 9. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto,
La gente había recibido autorización de Amán para matar a los judíos en este día. Y sigue diciendo, ese día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. ¿Por qué? Porque ya Amán no estaba en autoridad, ahora estaba Mardoqueo en autoridad. Y los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Algo sobrenatural estaba obrando y dándoles victoria al pueblo de Dios, que estamos viendo a través de esta imagen al cristiano con poder del Espíritu Santo. Verso 3, y todos los príncipes de las provincias y los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Es lo que vemos aquí. El Espíritu Santo empieza a crecer en nuestras vidas. Verso 5. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Vemos una ilustración aquí nuevamente de la bendición de vivir momento a momento bajo la autoridad y bajo el liderazgo del Señor en nuestras vidas. Victoria sobre el enemigo, sobre la carne, sobre el poder, con el poder del Espíritu Santo que obra en nuestras vidas. Y mucha gente fue guiada a esta fe. Muchos se convirtieron en judíos por la bendición que vieron de Dios sobre los judíos. Y eso también, creo yo, ilustra el poder, la influencia de lo que dice segunda de Tesalonicenses 2:7, que dice aquel que restringía al impío fue quitado de este mundo. El enemigo quiere tomar poder. El pueblo de Dios ayuna, ora, se somete al Señor, a su autoridad. La autoridad del Espíritu Santo está sobre sus hijos. Y ahora el Señor gobierna este reino. Y el Señor quisiera que todas las naciones fueran lo mismo, fueran gobernadas, que todas las naciones estuvieran gobernadas por su pueblo, por el Señor, porque Él restringe ese poder del enemigo, del maligno, de extenderse. Es como la sal que tiene ese poder de preservar. Los planes del mundo, de la carne, del enemigo, han sido frustrados una y otra vez en este mundo, en las comunidades, en nuestro ambiente. Y estos planes del enemigo serán frustrados una y otra vez hasta que aquel que lo restringe sea quitado del camino, cuando el pueblo de Dios sea llevado en el rapto. Entonces, el enemigo podrá andar rampante en este mundo, como ya lo dice la Biblia. Ahora vamos a los versos 7 al 10 del capítulo 9. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata. Aquí estamos viendo que tenía familia Amán. No vemos mucho en la traducción que tenemos, pero en la traducción hebrea
están enlistando se enlistan con los significados y me encanta el significado en inglés. Fíjense, yo no sé si lo estoy pronunciando bien, pero voy a ver si lo puedo hacer. Por favor, luego no me digan que lo hice mal, porque probablemente lo voy a hacer mal, pero el primero, Parsandata, significa yo mismo, significa el cuerpo o la persona ocupada. Dalfón significa autosuficiente. Porata significa autoindulgente. Adalia, autoconsciente. Aridata, autoasertivo. Parmasta, autoambicioso. Arisai, autoconfiado. Aridai, autoorgulloso. Y Vajesata, autojusto o justo en sí mismo. Y estos son los hijos de Amán, la carne. La muerte de la vida de uno mismo es la gran evidencia que hemos encontrado el secreto de nuestra victoria en total sumisión a la autoridad de Cristo en nuestra vida. Verso 11. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther en Susa, capital del reino: los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. Ahora, 3 veces antes, el rey le ha preguntado a Esther, pero un poco diferente. El rey ya no está dando la mitad del reino, porque le decía a ella: dime lo que quieras y te daré hasta la mitad del reino. Pero ahora le está dando a Esther y a Mardoqueo, a este espíritu unido al Espíritu Santo. Ahora le dice: pide lo que quieras y te lo daré. El verso 13 dice: y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca los 10 hijos de Amán. Y él pudo haber dicho: esto está mal, pero tiene mucho significado lo que se está representando aquí. Es la victoria sobre la carne en nuestra vida. No es una cosa de un día, sino que es una batalla diaria, una batalla que se tiene que llevar a cabo en nuestras vidas todos los días. Porque esta batalla va a estar aquí hasta el rapto. Y la segunda petición fue que los hijos de Amán cuelguen en la horca. Esta es una petición
de colgar a los cuerpos. Y esto simboliza lo que el Señor hizo en la cruz. Desarmó los Dice que desarmó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta victoria triunfante sobre los enemigos espirituales ya no tienen poder sobre nosotros. El Espíritu Santo es el que hace todo sobre mí. Aquel poder que tenía autoridad en mi vida está muerto. Esto antes me aterrorizaba, me atemorizaba, pero ahora ya no tiene autoridad en mi vida. Esta victoria triunfante sobre nuestros enemigos espirituales es nuestra a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y esta experiencia gozosa es ahora lo que vivimos, pero tiene que llevarse a cabo a través de toda nuestra vida. Señor, no sea mi voluntad, sino tu voluntad en mi vida. Yo te doy esta autoridad. Cada momento tenemos que reconocerlo y hacerlo, porque esta es la clave para experimentar vidas victoriosas sobre la carne. Dejen que el Señor haga su voluntad en la vida, momento a momento. Tenemos que dejar que Él reine sobre nosotros. Y cuando no es así, clamemos al Señor y Él, porque el Señor va a permitir que experimentemos las consecuencias de retomar nosotros la autoridad y de ver el daño que podemos hacerle a nuestras propias vidas cuando nosotros estamos en control. Necesitamos dejar que el Señor tome el control siempre. Padre Celestial, oramos para que tú traigas control sobre esto en los días que vienen. Señor, que nosotros podamos rendirnos a ti una y otra vez. Y Señor, que podamos rendirnos a ti, Señor. Y aunque no siempre entendemos tu voluntad, Señor, que podamos cultivar este hábito de ceder nuestra vida a ti constantemente. Porque esto, Señor, nos lleva al gozo, nos da abundancia, nos da paz, nos da victoria, nos da una vida que glorifica a Dios y que causa que otros quieran lo que nosotros tenemos. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo. Señor, esto es lo que tú deseas para nosotros y esto es lo que tú quieres lograr en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por esto. Damos gracias por la vida en estos capítulos. Te pido, Señor, que las lecciones que aprendimos de Esther, Señor, estén vivas en nuestra memoria y afecten de una manera positiva la vida que vivimos y podamos rendirnos a ti a cada momento. En el nombre de Jesús. Amén.